agradecemos a Tania Ramírez, la directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim, que nos tome la comunicación. Tania, ya lo decía Viri y lo platicábamos la semana pasada en este espacio, no podemos ignorar, no debemos ignorar quién jala el gatillo y el contexto al que el propio Carlos Manzo, antes de su muerte, se refería y denunciaba con el reclutamiento de menores, con pues esta manera en la que el crimen organizado se ha convertido en un poderoso reclutador de menores de edad en nuestro país, Tania. Sí, lamentablemente hoy tuvimos que ver una de las imágenes de los efectos de este reclutamiento. Eh, Desde Redim sí queremos decir que es profundamente doloroso saber que tenía 17 años quien quitó la vida a Carlos Manzo, como doloroso es pensar en los 2 hijos que deja huérfano. Nos preocupa poder entender todo ese umbral de cómo la violencia va dejando fuera de la posibilidad de un proyecto de vida a chicas y chicos. Y el reclutamiento forzado en concreto es algo que hemos estado estudiando y denunciando en lo posible hasta hace algún tiempo, para que podamos visibilizar y hacernos cargo en todos los sectores de la sociedad, por supuesto el Estado en primer término, pero también desde la sociedad, sobre cuáles son esas prácticas o esas condiciones en las que están viviendo también chicas y chicos que les orillan prácticamente a ser reclutadas, reclutados, utilizados, ¿no? Desde Redim somos muy insistentes en esto, no se puede, digamos, confiar en el hecho de que un chico, una chica, por aparente propio pie, estoy entrecomillando, que llegue voluntariamente a un grupo criminal, pues tenemos que analizar cuáles fueron esas precondiciones que vivieron, ¿no? No únicamente usos conflictivos de sustancias, como se denunció en este caso, sino una serie de violencias, marginaciones, expulsiones, que en realidad en nuestro análisis son lo que está poniendo el suelo fértil, déjame decirlo así, para que chicas y chicos sean víctimas de reclutamiento. Y ojo, hay que ubicarlas así también, como víctimas de reclutamiento, incluso en el caso de que puedan cometer algún delito, algún ilícito, como en este caso, por supuesto deben de responder ante la ley, pero eso no exime que les entendamos como víctimas también. Es decir, el caso del asesinato de Carlos Manzo no se debe cerrar por conocer quién fue el autor material, sino hasta saber quién fue la persona adulta que reclutó a este Claro. joven y que puso un arma de fuego en sus manos. Tania, buenas tardes. Te saluda Fernanda Caso. Justo quería preguntarte sobre esto, ¿no? ¿Cómo conciliar, por un lado, la justicia para una víctima, ¿no?, que sufre un delito por parte de un joven tal vez de 16, 17 años y que exige que esta persona enfrente, ¿no?, a la ley? Y por otro lado, entender a ese joven también como víctima de lo que fue tal vez reclutamiento forzoso, que no tuvo las condiciones pues que le permitieron otras alternativas. Sí, es muy complejo imaginarlo, sobre todo en momentos de tanto dolor, pero el principio del interés superior de la niñez o de la adolescencia, pues es lo que tiene que primar. Y cuando hablamos de un enfoque de derechos y de derechos de infancia, es a esto a lo que nos referimos, ¿no? Por supuesto que chicas y chicos deben de ser responsables también ante la ley cuando llegan a delinquir, pero por algo la edad de imputabilidad es la que tenemos en nuestro país. Ojo ahí con las tentaciones de querer bajar la ley, lo vimos en otros casos de reclutamiento, con narrativas que dicen que si son capaces de delinquir como adultos, que sean castigados como adultos. No, al final, por supuesto que tiene que haber una... Tania, déjame hacer una breve pausa para seguir la conversión, ya volvemos en tiempo real. Instantáneo, fuerte y poderoso. Estamos de regreso en tiempo real en conversación con Tania Ramírez, la directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Y decías, Tania, pues atención con uno, ¿no? Obviamente entender las causas estructurales de la violencia que se manifiesta ya como un último eslabón en una cadena de muchísimos factores y que explican en parte este poder reclutador de los criminales entre los menores de edad. Y lo otro es la trampa de que se cumpla la ley en este sentido, que no se trate de usar la ley para poder delinquir. Sí, comentábamos que de pronto hay una tentación castigadora, que es también parte muy de esa violencia disciplinar adulta, que en estos casos pareciera ensañarse más con adolescentes,
Afortunadamente ahora estamos escuchando una percepción un poco más compasiva en este sentido, pero no sería la primera vez que escuchamos de argumentos, pues sí, antiderechos, decir que si los chicos son capaces de delinquir como adultos, que sean castigados como adultos, y hay que tener mucha precaución con ese tipo de enfoques que son bastante regresivos. Pero claro, preguntaba Fernández, es una tensión difícil de lograr, ¿no? ¿Cómo hacer que se comprenda que son víctimas también los victimarios? ¿Cómo poder salir de esta encrucijada? Pues justamente entendiendo cómo en este rango de edad chicas y chicos están expuestos a muchísimas vulnerabilidades, expulsiones, ya lo decías, cuestiones estructurales que prácticamente les dejan en manos de estos grupos delincuenciales, ¿no? Por un lado, la extorsión, las condiciones materiales, pero por otro lado también una falta de, déjenme decirlo así, de abrazo social en la adolescencia que les señalamos de frágiles, ya no aguantan nada, generación de cristal, ustedes que sí lo tienen fácil. Y no hay que olvidar que esta es la generación que viene de una pandemia en donde la sociabilidad estuvo interrumpida, en donde no fueron a la escuela, en donde son el grupo de población que sigue viviendo más pobrezas, más violencia, bullying entre pares. O sea, en realidad llegan al límite y cuando llega la posibilidad por vías de la extorsión o de manera forzada de formar parte de estos grupos, pues es el momento de entender que ahora sí puedo tener poder, el poder que no tengo, sí reconocimiento, el reconocimiento que no me da la sociedad, sí ingresos. Este es el grupo de población, niñas, niños, adolescentes que más pobreza y pobreza extrema tienen en el país. Entonces también hay que entenderlo en esa dimensión, ¿no es cierto? Tania, ¿a partir de qué edad los grupos del crimen organizado están reclutando a adolescentes en el país? Pues mira, es muy duro porque en esto antes parecía haber alguna especie de ética, entre comillas, y ahora cada vez más estamos viendo a chicos más jóvenes, por lo general puede ser los 14, los 15 años, pero hemos conocido casos en donde los 11 o incluso los 10 años, es terrible, ¿no? Porque como todo proceso de reclutamiento, similar y con otras características para medios físicos, empleos, etcétera, pues a veces es la capacidad física, el tamaño, la musculatura y no tanto la edad, ¿no es cierto? Lo que se está observando. Y también se está observando por parte de estos grupos el potencial violento, el potencial destructor, lo cual pues es muy triste y tiene que preocuparnos como sociedad. Y esto es algo que sí se observa desde etapas muy tempranas. Pues sí, pues Tania, te agradecemos como siempre estos minutos en tiempo real. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por el espacio y por entender la coordenada de cómo no quedarnos tranquilos con encontramos al responsable y cómo a veces los responsables también fueron víctimas previas, ¿no? Pues sí, es esta difícil conversación, pero absolutamente necesaria. Gracias a Tania Ramírez, la directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim, pues sobre algo que inicia como una reflexión la semana pasada cuando empieza a llegar la información del sepelio, ¿no? De este jovencito de 17 años en el que estaban pues, algunos familiares, muy poca gente y en donde quienes se enteraban quién era la persona que estaba siendo enterrada, pues los agredían y los maldecían, entendiendo la frustración y el enojo, obviamente, pero pues si nos quedamos en esa superficie, poco va a cambiar con la situación en Michoacán y con lo que sucede en el resto del país. Bueno, vámonos con otros temas. Hoy en la mañana, en la conferencia de Palacio Nacional,